Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. La verdad es que esto de las mascarillas, se empañan las gafas, ¿verdad? Esto es un castigo. Pero también decir que todos los problemas fueran esos, ¿verdad? Que se nos empañen las gafas. Hay personas que están pasando un tiempo complicado y nos acordamos de ellos, y es una de las razones también por las que venimos a la casa del Señor. En primer lugar, para adorarle, porque Él es digno de nuestra adoración en el día bueno y en el día malo. Pero también venimos con una actitud de reconocimiento de nuestra dependencia del Señor, de que en Él hay esperanza, y también venimos, pues, lógicamente, a interceder los unos por los otros, a interceder por aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están pasando un tiempo complicado. Así que son muchas las razones que nos hacen estar en la casa del Señor en esta tarde. Y sin inhibirnos, ¿verdad?, porque no podemos, de la situación en la que nos encontramos, aún en medio de los momentos más complicados, el pueblo de Dios se reúne con gozo, porque hay gozo en la presencia del Señor, hay gozo en la fraternidad de los que aman al Señor. Así que la invitación en este momento es a que adoremos, que lo hagamos en espíritu, en verdad, reconociendo a nuestro Señor, pensando en nuestro prójimo, y a pesar de las situaciones, hacerlo con gozo, porque el Señor es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de meditación en la palabra del Señor, de acercarnos a la mesa del Señor también. Así que esperamos que sea un tiempo agradable y de reconocimiento del Señor en medio de nosotros. Que Él nos bendiga. El cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré. Al rendirme a ti me postraré, y el cielo yo podré tocar.
Oremos al Señor. Bendito Señor y Dios nuestro, exaltamos tu nombre, Padre, exaltamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, y exaltamos el nombre de tu Santo Espíritu, presente en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, por la experiencia grande de poder sentirte en nosotros, de poder saber, Señor, que tú formas parte de nuestras vidas, vidas pues complejas, porque vivimos circunstancias muy diversas, porque no podemos abstraernos, lógicamente, del entorno en el que estamos. En fin, la vida es lo que es, Señor, pero nosotros estamos gozosos de poder vivirla en ti. Porque tú, Señor, eres nuestro escudo fuerte alrededor de nuestras vidas, porque tú eres nuestro protector, porque sabemos, Señor, que aún en los días malos y difíciles tú estás ahí con nosotros, Señor. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos culto como familia, unidos aquí físicamente en tu casa. Señor, somos conscientes, y lo repetimos muchas veces, de los días que nos tocan vivir. Y no solo, Señor, oramos por nosotros, sino que queremos elevar oración también, Señor, por aquellos alrededor nuestro que están pasándolo mal. Lo están pasando mal con la pandemia, Señor, a los enfermos. Están pasándolo mal con las situaciones económicas. Y otros, Señor, que lo están pasando mal a pesar de que la pandemia no les afecta, pero tienen otros problemas de salud, económicos, de familia, de relaciones. Señor, la vida es complicada y la hacemos nosotros también complicada. Y por eso pedimos, Señor, que tu gracia caiga sobre nosotros, sobre toda tu creación, y podamos vivir tiempos de paz, tiempos de salud, tiempos de prosperidad, de justicia, de armonía. Señor, sabemos que ese es el propósito con el cual tú nos creaste, y sabemos que eso es a lo que tú nos llamas en Cristo. Por eso, Señor, oramos, venga tu reino, que se haga presente, Señor. Nosotros no podemos evitar, Señor, el pedir que nuestros ojos lo vean. Pero, Señor, tú sabes los tiempos. Nosotros queremos disfrutar de tu presencia y que ésta alcance la vida de muchos. En esta tarde, Señor, nos hemos reunido para ofrecerte culto y para que tú también, Señor, con tu presencia, por tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor, nos alientes, nos animes, Padre Santo. Y también, si entre nosotros en esta tarde hay alguien que aún no ha dado ese paso de fe, de reconocerte como su Señor y Salvador, que hoy pueda ser también día de salvación, que pueda haber gozo en el cielo y aquí en la tierra, Señor, por alguien más que decide vivir su vida siguiendo a Jesucristo con los valores del reino de Dios, Señor. Esa es nuestra oración y pedimos que tu palabra, Señor, con poder venga a nosotros. Glorifícate, Señor, con los que aquí estamos, y a nuestra familia IBE, Señor, los que faltan, los que no están, guárdalos tú. Enfermos, trabajando, desanimados, como quiera que estén, Señor, que tu presencia se mueva con poder en sus vidas. En tus manos nos ponemos y ponemos este culto bajo la dirección de tu Espíritu, orando en el nombre de Cristo. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Buenas tardes, hermanos. Efesios 4, del 17 al 24. Esto es, pues, lo que os digo y os recomiendo en nombre del Señor. No os comportéis más como los paganos, dejándoos llevar por sus criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y de avaricia. Pero no es eso lo que vosotros habéis aprendido sobre el Cristo, porque sin duda os han hablado de Él y, en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se os ha enseñado, como cristianos, renunciar a la antigua conducta y a la vieja condición humana corrompida por la seducción del placer. Así que dad lugar a la renovación espiritual de vuestra mente y revestíos de la nueva criatura, creada a imagen de Dios, en orden a una vida verdaderamente recta y santa. Amén.
una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Os invito a que podamos abrir en esta tarde nuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20. Y dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, y todos se maravillaban. Es interesante cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en algunos pasajes o se reflexiona acerca de algunos temas, de algunas enseñanzas bíblicas, que a veces no nos sentimos aludidos por ellas. Es como si ciertos énfasis, ciertos retos que la palabra del Señor transmite, nosotros pensásemos que son para los demás, pero no para nosotros. Cuando hablamos del perdón, muchas veces lo que nos viene a nuestra cabeza no es a quien hemos ofendido, sino que muchas veces lo que se nos pasa por la mente es aquella persona, aquel hermano que quizás en algún momento nos hirió, nos ofendió y que nunca se acercó a nosotros para pedirnos disculpas. Cuando se enfatiza el amor, todos seguro que nos sumamos, ¿verdad?, a esa enseñanza. Y por supuesto pensamos en esa persona, que a ver si aprende a amar, y a ver si tiene un talante más cariñoso. Porque nosotros, claro, nosotros somos encantadores y, bueno, no podíamos amar más ni mejor, ¿verdad? Siempre parece que son los demás los receptores de las exhortaciones, de los mensajes, de la palabra del Señor. Y en pasajes como el que hemos leído, pues la verdad es que por momentos se hace difícil apropiárnoslo. Porque claro, oye, que es un endemoniado, cuidado, nada más lejos de uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, espero, ¿verdad? Nada más distante de nuestras vidas que una persona como la que aquí se ha descrito. Y a veces esa distancia, esa dificultad para identificarnos con el personaje, con este personaje de la historia, a veces nos hace pues perder fuerza en el mensaje que se nos quiere transmitir. Como yo no soy el endemoniado gadareno, ni nada parecido, ¿verdad? Pues parece que el texto, pues en cierta medida va distanciándose de nosotros, de nuestra realidad. Pero es un texto que sin duda es pertinente para cualquiera de nosotros. Es verdad
que, como decía, espero que ninguno, ¿verdad?, sea como el personaje en su situación, ¿verdad?, que ninguno estemos poseídos por una legión de demonios ni cosas raras de ese tipo, ¿verdad? Pero fijaros, si mantenemos la esencia de la historia, del relato bíblico que hemos leído, y si pensamos que en vez de ser una persona que está llena de demonios, pensamos que es una persona en la que el mal está realmente presente en su vida, la miseria, la desgracia de la vida, lo más terrible que quizás pudiéramos pensar, quizás ahí podemos empezar a sentirnos algo más cerca. Cuando pensamos que este hombre, es verdad, se nos dice que estaba endemoniado, pero si lo vemos como una persona cuya vida es una vida truncada, es una vida en la que las cosas no han salido bien, quizás ahí podamos empezar a acercarnos. Cuando pensamos que es un hombre que está sufriendo físicamente, pues cuando nosotros estamos enfermos ya podemos sentirnos un poco más cerca. Cuando pensamos en él como alguien que está enajenado de su grupo social, incluso de su familia, pues quizás algunos de nosotros podríamos decir, oye, a mí me pasa igual, mi relación con la familia pues no es en este momento la mejor, la ideal. Un hombre que no podía ir a trabajar y que por tanto no sabemos de qué se sustentaba, quizás del pillaje, quizás de que alguno, movido a misericordia, le dejara comida. Y a veces nosotros podemos sentir esa presión, ¿verdad?, cuando el trabajo no está, cuando los recursos no están a la mano. Y empezamos a pensar que quizás este hombre extraño, un endemoniado, ¿qué es eso?, podemos decir, ya no resulta tan raro ni tan distante de nosotros. Este endemoniado gadareno, que Gadara es una ciudad, recordáis, cuando en la Biblia leemos acerca de Decápolis, ¿verdad? Decápolis es una palabra griega que significa 10 ciudades, son 10 ciudades que se implantaron en terreno de Palestina y en la zona, ¿verdad?, y son ciudades de origen griego, de origen pagano, porque el imperio griego impulsó el construir ciudades en los territorios que ocupaba. Y Decápolis era el conjunto de varias ciudades, ¿verdad?, que se implantaron en la zona, y Gadara era una de estas. Es decir, una zona para los judíos, pues una zona de gentiles, ¿verdad?, de gente diferente a ellos. Pero si pensamos en este hombre, pues quizás en su infancia posiblemente fue un niño más. No tenemos por qué pensar que su dolencia, su afección, su situación naciera con ella. En aquel tiempo los niños, pues evidentemente no tenían una infancia fácil, porque las condiciones de vida en general, no sabemos a qué familia pertenecía, quizás provenía de una familia pudiente que le hubiera podido dar una situación mejor, pero en términos generales la vida era difícil, una sociedad de bienes limitados, donde se trabajaba mucho para no necesariamente obtener demasiado. Y este niño pues crecería por las calles de Gadara jugando con sus amigos, porque es lo propio de la edad. Quizás no tuviera la posibilidad de ir a la escuela porque muchos no iban a la escuela en aquel tiempo. Si sus padres les podían enseñar quizás lo suficiente para poder contar y hacer alguna compra, ¿verdad?, y que no le engañaran con el cambio, pues ya sería quizás bastante. Lo más probable es que según fuera creciendo, pronto se tendría que incorporar al mundo laboral, porque en aquella época todas las manos eran pocas. Y si el papá tenía un oficio que posible sería vinculado a la tierra o criar ganado o quizás algún tipo de trabajo artesano, pues este joven en ese momento pues tendría que aprender el oficio y tendría que sumarse al negocio familiar, si es que lo tenían, para poder ayudar al sustento de la casa. En principio podríamos imaginar que este hombre en su infancia y juventud pues tuvo la vida, las circunstancias que probablemente cualquier otro niño con mayor o peor circunstancias, situación, ¿verdad? Pero en definitiva pues lo esperable de un niño en la época.
Pero lo cierto es que esa normalidad, esa situación pues habitual, en algún momento se trunca. En algún momento pasa algo que ese chico que jugaba con sus amigos, que quizás ya en la adolescencia empezaba a gustarle a alguna chica, que ya empezaba a curtirse con su padre en la faena del trabajo cotidiano, en algún momento algo se rompe, algo pasa. Y esa vida normal de uno más empieza a ser una vida absolutamente extraña. La descripción que hemos leído en el pasaje es una descripción horrorosa. Alguien que vive en los sepulcros, que no está tranquilo ni de día ni de noche, con una fuerza extraordinaria de alguien que está fuera de sí. Y no solamente está fuera de sí, sino que en su enajenación incluso se daña a sí mismo y tiene aterrados a todos los vecinos. Vive ya fuera de casa, por supuesto. No sé si la familia, aunque fuera en la distancia, alguna vez se atrevería a mirar, a ver cómo está su hijo, a ver cómo está su hermano, porque realmente es algo extraordinario, fuera de lo común, de lo cotidiano. Ese niño que corría por las calles de Gadara, ahora es un ser extraño, que pasa su vida en el cementerio, en los sepulcros, asustando, amedrentando a todo el que pasa por allí. Esa es la realidad de este hombre. No nos quedemos solamente en la cuestión de que fueran demonios o fuera otra cosa. Lo cierto es que es una vida que podía haber ido en una dirección, pero que en un momento dado se trunca, se tuerce. Y muchas de las esperanzas que pudiera tener simplemente desaparecen. Yo creo que todos podemos reconocer esa imagen de vidas que se tuercen, de vidas que se truncan, o de vidas que simplemente no alcanzan las expectativas que inicialmente tuvieron. Quizás nosotros, sin tener que irnos a extremos, ¿verdad? ¿Cuántos sueños, cuántas ilusiones, cuántas historias nos habíamos creado de lo que sería nuestro futuro? ¿De dónde viviríamos? ¿De dónde trabajaríamos? ¿De qué casa? ¿De qué coche tendríamos? ¿De cómo formaríamos una familia? ¿Y cómo prosperaríamos en la vida? Sin embargo, creo que muchos podremos decir que esos sueños de infancia y juventud no necesariamente se han cumplido, que nuestras vidas también de alguna manera se han truncado o han tomado desvíos que no eran los que habíamos soñado, que no eran los que nosotros habíamos previsto. Y es que las vidas, en ese tránsito de la juventud a hacernos adultos, ¿verdad? La vida toma desvíos, a veces baches, y en ocasiones se trunca de una manera que no habíamos planeado. Cuando miramos a gente a nuestro alrededor o nos miramos a nosotros mismos y analizamos cómo ha ido el devenir de nuestros días, nos damos cuenta de que se llega, muchas personas llegan y nosotros también hemos llegado a donde estamos como fruto de situaciones que nos han ido acompañando a lo largo del tiempo. Si nos ponemos en la situación peor pensando en personas como este endemoniado gadareno, ¿verdad? Hay personas que han tenido la desgracia de nacer en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Personas que nacen en lugares donde hay conflictos, donde hay dictaduras, donde hay tiranos, donde los gobernantes son deshonestos. Bueno, pues eso trunca una vida, porque el ambiente no te va a favorecer probablemente para soñar y proyectar con ilusión. A veces son desgracias o accidentes los que truncan la vida. Esta semana leía un pequeño artículo sobre un chaval, un futbolista joven que parecía prometer bastante. Un accidente de coche y está paralizado de cintura para abajo. Se trunca la vida con 20 años. La vida sigue, pero ya no es el devenir, ya no es las posibilidades en el deporte que este joven quería tener. A veces la vida se trunca, y eso lo vemos mucho en la juventud, ¿verdad? Cuando hay malas compañías.
Las malas compañías tuercen caminos. Por eso los padres, ¿verdad?, siempre a nuestros hijos, los hijos nos dicen que somos muy pesados, pero esa pregunta, ¿con quién vas? Porque sabemos la influencia que puede tener una mala compañía, ¿verdad? Las malas prioridades. Hay personas que se obsesionan en una cosa y ponen su vida en una dirección que es equivocada y al final eso también trae malas consecuencias. Tomar malas decisiones en la vida, al final todo se paga, ¿verdad? En fin, creo que todos podemos hacernos esa imagen en su versión más cruda o quizás en la versión más cercana y liviana que nos haya podido acontecer, de que en la vida las cosas se tuercen. Y cuando las cosas se tuercen, se paga. Por desgracia. Este hombre, en el texto que hemos leído, y como hemos mencionado una y otra vez, es un hombre atormentado. Es un hombre que se daña a sí mismo. Es un hombre que es un peligro para los que se acercan a él. Las consecuencias de su enajenación, de su posesión, es sin duda algo dañino y perjudicial. Los resultados de vidas que se tuercen pueden ser terribles, ¿verdad? Afectando a la propia persona y afectando a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero nosotros damos gracias a Dios de que esta no tiene que ser el final de la historia, ¿verdad? Pensar que las vidas se truncan como muchas veces lo vemos, en un sentido grande o en un sentido más pequeño. Y pensar que ese es un fatalismo del que no podemos escapar. Es verdad que las vidas a veces, si no se vuelven a enderezar, acaban mal. El refrán popular nos lo dice, ¿verdad? El que mal anda, mal acaba, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, y por eso damos gracias a Dios, de que el Señor Jesús sale a nuestro encuentro para enderezar esos caminos torcidos. Este hombre de Gadara, sabíamos que no había mayor situación previsible que al final, pues, muriera de una manera violenta por el propio daño que se inflige o porque los vecinos lo lincharan hartos de abusos, en fin, cosas terribles que pasan en la vida. Poca esperanza había para este endemoniado de Gadara. Pero cómo cambia la vida cuando Jesús se cruza en el camino. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Con una vida desastrosa, con una vida desahuciada, el encuentro con Jesús transformó su realidad. Y hemos leído que la gente venía y no se podía creer. A ese que era imposible de sujetar hasta con cadenas, dice que ahora estaba sentado. Fijaros, qué cosa tan normal. Pues aquí era algo extraordinario. Estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Había recuperado esa vida que se había truncado, esa vida que se había torcido, esa vida que se había estropeado. Ahora tenía una nueva oportunidad. Y esa oportunidad fue posible porque el Señor Jesús se cruzó con él. Porque el Señor Jesús fijó los ojos en este hombre y le libró de su mal. Le libró del efecto del pecado, del efecto de la injusticia que tiene la vida con tantas personas. El Señor Jesús le dio una nueva oportunidad, transformó su realidad y enderezó su camino para que este hombre al final pudiera, haciendo caso a lo que Jesús le decía, volver a su casa y contarle a los suyos cuán grandes cosas, qué buenas cosas el Señor había hecho en su vida. Y ese es un mensaje que tiene mucha importancia y relevancia en nuestro tiempo hoy. Empezaba diciendo en este mensaje que en ocasiones parece que los textos pues, nos pasan, ¿verdad?, por encima, porque bueno, ni yo soy el endemoniado, ni parece que las circunstancias sean cercanas, pero si nos paramos a pensar, hay muchas personas hoy, en nuestros días, en nuestra ciudad de Madrid, donde vivamos cada uno, cuyas vidas se han truncado. Quizás por muchas situaciones anteriores, quizás ahora por la enfermedad, la pandemia, por la crisis económica,
por conflictos de cualquier tipo. Hay personas hoy que quizás en su juventud, en su infancia, pensaron otra vida para ellos, pero que hoy es un desastre lo que viven, porque se lo hayan buscado o porque les ha venido sin buscarlo. Pero ahí están. Y la palabra del Señor nos transmite en el día de hoy un mensaje de esperanza. Si el Señor se acerca a tu vida, esta se puede enderezar. Si el Señor se acerca a tu vida, tu camino se puede reconducir. El Señor ha venido para transformar nuestra realidad, para quitar el efecto y el resultado del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la miseria que muchas veces la vida trae sobre nosotros. Jesucristo ha venido para traer una vida nueva. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor nos está animando a recordar en esta tarde. El Señor Jesús ha venido para darnos una nueva oportunidad en la vida. El Señor Jesús ha venido a transformar nuestra realidad, a quitar nuestros pecados, a quitar nuestras ideas que nos conducían en una dirección equivocada, y ha venido a darnos un nuevo propósito, a darnos un nuevo camino. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay propósito. En Jesucristo hay el poder para reconducir nuestras vidas y hacerlas de nuevo. No hay necesidad de vivir con fatalismos. No hay necesidad de vivir pensando que lo que ahora estamos pasando, si es complicado y difícil, que es el final, que esto es un desastre y de aquí no vamos a salir, porque hay esperanza y se sale cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que abrazar, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Nosotros que creemos en Jesucristo hemos visto cómo el Señor ha reconducido nuestras vidas, cómo Él ha perdonado nuestros pecados, cómo Él nos ha dado un nuevo propósito, una razón de ser, una razón de vivir. Y eso lo tenemos nosotros que disfrutar y lo tenemos también que compartir. El que fue un endemoniado le dice a Jesús, me voy contigo. Y le dice Jesús, no, vete a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho en tus vidas. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy día. Vayamos y contemos que hay esperanza en Jesús, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay prosperidad, que en Jesús hay justicia, que en Jesús hay una nueva forma de ser, de relacionarnos, de comportarnos, de vivir juntos. Porque el mensaje del Evangelio ha venido a hacer todas las cosas nuevas en tu vida, en tu entorno, en nuestra sociedad. Ese es el mensaje del Evangelio que creemos y ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Las vidas se pueden torcer como se torcieron grandemente en la realidad de este gadareno, pero el encuentro con Jesús recondujo la situación y le volvió a dar la dignidad, las relaciones, las posibilidades que hasta ahora le habían sido negadas. Porque Cristo viene a traer vida y una vida abundante para los que creen en Él. Por eso, en esta tarde, la invitación es a que hagamos de Jesús el centro de nuestras vidas. No lo dejemos pasar de largo, porque Él puede cambiar nuestras situaciones. Él puede enderezar nuestros caminos. Él puede arreglar esa vida interior que quizás te hace sentir insatisfecho, sin propósito, sin sentido. El Señor puede traer paz y armonía en esa relación en el matrimonio, que a veces se hace rutinaria y quizás se pudiera hacer cansina. En la relación con los padres, con los hijos, también el Señor ha venido a traer hogares con propósito, hogares bien avenidos. El Señor ha venido a traer paz en tu lugar de trabajo, en tu ciudad. Por eso le decía ya el Señor al profeta, ora por el bienestar de la ciudad. Porque el Señor nos quiere bendecir a nosotros y quiere bendecir a los que están a nuestro alrededor. Por eso hoy debemos buscar a Jesucristo. Por eso hoy debemos seguir haciéndole el centro de nuestras vidas. Y esos caminos torcidos, esos caminos que quizás no llegaban a ningún sitio bueno, ahora es un camino diferente, porque creemos en aquel que dice, yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vayamos al Padre por Jesucristo. Vayamos a la vida con propósito, por medio de Él. Y démosle a Él la gloria y la honra, porque no hay fatalismos para aquellos que están en Cristo, porque hay una nueva vida, una vida en la que los caminos se enderezan y los caminos nos llevan a la bendición y al propósito de Dios. Que Él nos bendiga y hagamos de Cristo el centro de nuestra realidad y hagamos que Él sea el que guíe nuestras vidas. Que Él nos bendiga. Amén. Vamos ahora a participar de la mesa del Señor y vamos a tomar el pan y a tomar el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo entregados, derramados por nosotros en la cruz. Y voy a pedir a los hermanos que van a ayudar a un servidor a repartir el pan y el vino, que pasen al frente. El Señor Jesús entregó en la cruz su vida por nosotros, para que caminos que seguíamos, que iban en muchas direcciones, pudieran ir en un camino con sentido, con propósito, camino de vida. Y participar de la mesa del Señor es reconocer con gratitud la obra de Cristo en nosotros. No fue fácil. Supuso su muerte cruenta y sangrienta en una cruz, pero lo hizo por amor a nosotros, para darnos una nueva oportunidad de vida. Y nosotros vamos a orar ahora al Señor, dando gracias por ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y voy a pedir a José Eduardo que él nos dirija en esta oración. Súbelo. Señor y buen Dios, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Así Señor. es. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has derramado toda tu sangre para salvarnos, Dios mío. Padre, ahora que vamos a compartir de la cena del Señor, te pido bendigas los alimentos, bendigas el pan, Señor. Gracias porque representa parte de tu cuerpo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Padre, bendícenos y ven pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y después de dar gracia le dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y es en memoria de nuestro Señor que vamos todos a participar tomando de este pan. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. Después de tomar el pan, el Señor Jesús tomó la copa cuyo vino representa su sangre derramada a nuestro favor. Voy a pedir a nuestra hermana Malvi que ella dé gracias por el vino que vamos a tomar. Gracias, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo para nuestra salvación y en este día conmemoramos la sangre que Él derramó en la cruz para nuestra salvación. Amén, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesús tomó la copa, les dijo que ese vino simbolizaba su sangre y que su sangre era el precio para un nuevo pacto, para una nueva relación, para lo que hoy somos en Cristo. Por eso quiero invitaros en el nombre del Señor a que unidos todos bebamos de esta copa y simbolicemos así la unidad que tenemos en Él. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para
Y finalmente el Señor Jesús les dijo, así como hemos hecho hoy, cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de esta copa, estaremos anunciando la muerte del Señor, no como una derrota, sino hasta que Él venga en su gloria. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que así sea, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por ese amor mostrado en la cruz a nuestro favor, para que nuestras vidas, Señor, encontraran la dirección, el sentido, el propósito, el camino adecuado. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por la nueva vida que Él nos ha dado, que nosotros, Señor, queremos honrar día a día, no solamente con nuestras palabras ni con una canción, sino con nuestro vivir cotidiano, demostrando que tú eres el Señor de todo lo que somos. En tus manos nos ponemos, Padre. Bendícenos en la semana que comienza. Días complicados, pero los vivimos en ti, que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. A ti sea la gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y que os dé a todos una hermosa semana. Amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000